Hola chicos, ¿cómo han estado? Em, este video lo estoy haciendo a raíz de los problemas que tuvimos con los renders de el ejercicio anterior de iluminación de escenas, donde varios de ustedes comentaban el lunes pasado que los renders que estaban sacando salían, ustedes los veían con un color, con un tono en, en su ventana de render view, y que los veían con un color diferente una vez que los guardaban esa imagen y la querían abrir desde Windows, ¿no? Se veía más como más oscura, ¿no? Entonces, eh, esto, ¿esto a qué se debe? Bueno, mm, la respuesta más corta es que se debe a que eh, nosotros estuvimos viendo las imágenes de una forma incorrecta en nuestro render view. Nosotros normalmente debíamos haber visto mm, algo como esto. Esta imagen en realidad no se ve así. Esta imagen, la realidad es que se tiene que ver así. Esta es la realidad de esta imagen, así es como se tiene que ver. Entonces, esto lo sacamos solamente cuando nosotros tenemos aquí nuestro render view, no tenemos ningún extra. Abrimos este engrane y nos da estas opciones de visualización de display settings, pero esto es solamente para esta ventana, no sirve para otras cosas. Incluso si esta misma imagen la sacáramos digamos que la estuviéramos viendo en el viewport, que de hecho se puede, se vería con esta gama y no con esta otra que le estamos poniendo artificialmente de gama y exposición. ¿Ok? Entonces, sin embargo, este problema ya lo habíamos tenido en el pasado. Ya habíamos visto que esos renders salían más oscuros a la hora eh, de guardarlos ya en su disco duro. Y con unos cuantos botoncitos lo corregíamos. ¿Ok? Bueno, esa realidad sigue siendo tangible, sigue siendo la verdad. Que esto, que ustedes podrían ver lo mismo que ven en esta ventana si apretaran esos botoncitos que se los dije la semana pasada. Entonces, esos botoncitos, yo les decía que pueden irse aquí arriba al menú File y presionar este botoncito que dice Save Final Image y Save Image Options y aquí ponerle, digamos, formatos de 8 bits. Es una forma de hacerlo porque esto aplica a las imágenes de JPG y ponerle aquí Apply Gamma Exposure. ¿Ok? Entonces, ya los que los tenemos seleccionados, nos vamos a Save Image. Yo voy a guardar esta imagen como, vamos a decir que la voy a llamar render 1. Entonces voy a sobreescribir este archivo, render 1. Ok, ya lo sobreescribí. Ahora abro mi carpeta para buscar ese. Déjenme quitarme de aquí. Ok, abro esa imagen. Ups, aquí está. Render 1. Y a pesar de que le apliqué que presioné esos botoncitos, se sigue viendo más oscuro. Ok, bueno. Eh, esta solución ya había funcionado en el pasado. ¿Por qué no funciona en esta ocasión? Bueno, lo que pasa ahí es que cuando yo creé esta escena, yo tenía desactivado Color Management. Entonces, cuando yo se las pasé a ustedes, con ustedes, muy probablemente siga teniendo el Color Management desactivado. Sin embargo, si alguno de ustedes tiene sus preferencias guardado, que deben llevar sus escenas Color Management, seguramente lo tienen activado y sí podrían guardar estos cambios. Ok, entonces, para guardar esos cambios necesitaríamos activar Color Management. ¿Ok? Bueno, todos necesitan activar Color Management. Mm, yo creo que yo creo que sus escenas se podrían ver sin el Color Management.
Sin embargo, ya que de todas formas lo vamos a tener que activar porque este tema ya salió a la luz, pues yo les sugeriría que todos activemos Color Management, porque esa es la forma más correcta de trabajar. Eh, y pues déjenme explicarles por qué, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer para poder activar esos cambios que de los que hemos estado hablando es necesitamos primero activar Color Management. Ok, bueno, desde las preferencias de Maya. Ok, bueno, ahora, antes de hacerlo, vamos a hacer una pausa para explicar el por qué se necesita, qué es Color Management, y vamos a ver unos tres conceptos que nos van a ayudar que nos van a enriquecer la forma en cómo vemos el manejo de los colores en las imágenes digitales que creamos nosotros en Maya y de hecho en muchos otros programas de creación de imágenes digitales, incluyendo Photoshop, por ejemplo, ¿no? Ok, muy bien. Pues entonces, vamos a ver qué pasa. Primero, eh, ¿qué es el color management y por qué es importante para nosotros en este momento y por qué siempre ha sido importante? Bueno, eh, déjenme volver a ponerme en pantalla. Fíjense que Color Management fue una herramienta, o mejor dicho, surgió a partir de que al principio de cuando se empezaron a crear computadoras, programas por computadora y que aparecieron los primeros editores digitales de imágenes, eh, se dieron cuenta de que ellos querían ver las cosas como se verían en la vida real. Ellos querían pintar como se pinta en la vida real o tomar fotografías como las tomamos en la vida real y ver esos colores reflejados en la pantalla de un monitor de una computadora. Entonces, la forma en como ellos pensaron las cosas, esos artistas pioneros de aquellos años, ellos lo vieron como una operación lineal, de pensar, pues si yo tengo este color negro de fondo y le añado un 5% de blanco, pues entonces yo debería tener ahora un fondo negro con una manchita 5% de blanco, o sea, como gris oscuro, ¿no? Pero si a esa manchita de blanco le pongo otra manchita de blanco al 5% enfrente, ahora tengo una manchita de blanco del 10%, bueno, o sea, de 10% más brillante, ¿no?, que el negro. Si yo le pongo otra, tendría 15 y otra 20 y otra 30 y así al llegar a 20 yo ya tendría un puntito blanco enfrente del negro, ¿no? Porque estamos pensando linealmente las cosas. Que si a 5 le sumas 5 te debe dar 10 y si a ese le sumas 5 te debe dar 15 y así hasta llegar al 100. Pero resulta ser que cuando lo compararon contra los resultados de los monitores no era así. Los monitores reflejaban cosas diferentes a lo que esperábamos ver sumando las cosas linealmente. Entonces, eso se veía más o menos así. Si nosotros esperábamos ver que yo a 1 le sumo 1 y le sumo 1 y que cada vez que le sumo 1 se va poniendo más clarito, fíjense aquí le sumo 1, se pone más claro, 1 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 se pone más claro. Ok, ahora imaginen esa distancia para acá. Ajá. Se dieron cuenta de que los monitores les sumaban 1 y se seguía viendo exactamente igual. Y les sumaban 1 y se seguía viendo exactamente igual. Y le sumaban otro y ahora sí ya como que se empezaba a ver el siguiente tono. Y le sumaban otro y se seguía viendo del mismo tono. Y le sumaban otro y ahora se veía un tono más claro. Y le sumaban otro y se veía de ese mismo tono del anterior, ¿no? Y así se la llevaba hasta llegar por acá. Aquí ya más o menos como que se normalizaba. Le ponías uno y uno lo llevaba a otro tono, uno y otro lo llevaba a otro tono. Y después, ¿qué creen? Al llegar aquí a estos tonos más blancos, le ponías uno y subía dos tonos, uno y subía dos tonos, uno y subía dos tonos. ¿Qué es lo que estaba pasando ahí?
Pues que los monitores se dieron cuenta de que para representar colores en la pantalla, los monitores necesitaban que les administraras más energía, ¿no? Los monitores funcionaban a través de ese voltaje y el voltaje lo estaban regulando pues a través de corrientes eléctricas, resistencia y amperaje. Y entonces de lo que se dan cuenta es de que los monitores, los cinescopios de los monitores se resistían a pasar de negro a gris, no lo hacían. Necesitaban que les administraras más energía para poder pasar al gris. Necesitaban energía, 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 gris. Ah, ok, bueno. Energía, 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 otro gris, energía, energía, otro gris. Y después solamente era energía, un montón de blanco, un montón de blanco, un montón de blanco y así, ¿no? ¿Y por qué, a qué se debía esto? Bueno, a que el algoritmo que decía qué tanta energía se necesitaba para cambiar el color no era lineal, no era igual al algoritmo que define el cambio de tonos en una paleta de color. Entonces esta diferencia la analizaron y se dieron cuenta que tenía una diferencia de 0.45. O sea que por cada unidad de energía que tú le asignabas, solamente hacía el 0.45 del cambio que tú esperabas. Entonces eso se refleja como en esta curva que tenemos aquí abajo, esta de aquí. Entonces tenía, de hecho aquí dice 0.5, pero era 0.45. De hecho es 0.454 me parece, o 0.455, una cosa así. Ok, entonces como tenía esa deficiencia de energía, lo que hicieron esos ingenieros es que crearon otra curva que corregía esta deficiencia. Entonces esta curva, como verán, es opuesta, y esta curva, si nosotros sacamos la inversa de 0.45, nos da un valor de 2.2, y de hecho 2.2 es una gama que se aplica muy comúnmente a las imágenes digitales. Se corrigen con gama 2.2, que es lo que corrige esa deficiencia del punto 45 del voltaje de los monitores. Okay, bueno. Entonces, muchos programas seguían trabajando con, con esa idea de que los colores son lineares, de que 1 más 1 da 2, y más 1 da 3, y más 1 da 4. Mientras que la realidad del monitor era que 1 más 1 te daba .45, ¿no? O .9, y más 1 te daba 1.35. Y entonces decías, oh por Dios, esto no está funcionando bien, ¿no? Entonces, es por eso que al darse cuenta de esto los mismos ingenieros ahora de los programas, es que deciden implementar herramientas que autocorrigen ese error. Bueno, primero que te permitían corregirlo manualmente al tú ponerle la gama. Yo quiero que esta imagen tenga gama de 2.2, entonces ya se corregía esa deficiencia. Pero pues era innecesario porque todo el mundo iba a querer hacer eso. Pero bueno, de hecho, algunos de los programas que lo hicieron pues fue Maya, fue Photoshop, y unos de los motores de render que se basaron muy fehacientemente en ese hecho fue precisamente Arnold. Arnold, de hecho, este tema prácticamente nunca lo hemos visto porque Arnold lo corrige antes de que llegue a ti ese problema, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando otras personas ya hicieron el trabajo de corregir las imágenes antes de ti? En Photoshop no sé qué tanto se necesite. Puedes necesitarse, sí, pero para nosotros es una necesidad de cada día el usar texturas, por ejemplo, ¿no? Y una textura podría no tener el color corregido y que tú digas, yo a esta textura necesito corregirle el color para que me dé este resultado. O puede ser que imágenes ya tengan aplicado una gama de 2.2, y entonces si tú a esa imagen le vuelves a aplicar otra vez la gama de 2.2, pues se hace una imagen mucho más clarita de
de las texturas en el resultado final de tu escena, ¿no? Pequeño gran problema, ¿no? Que nadie sabe qué material recibe y qué material va a poner. Bueno, tú sabes qué material quieres sacar, pero a veces no sabes qué material estás recibiendo de origen. Entonces, ese es el problema con el color management, y ese es el tema del cual les voy a pedir a los chicos que están haciendo investigación esta semana. Ese es el tema que les voy a pedir que investiguen. Color management, workflow lineal, se llama linear workflow en inglés, y finalmente otros dos temas que se llaman OCIO, que es, déjame ver qué significa, es algo de color, es, mm, es, ¿por qué lo tenía? Mm, ok, aquí está, Open Color IO. Entonces este concepto también es algo de lo que les voy a pedir que investiguen. Y finalmente bueno, pues de hecho déjenme lo dejo aquí, que se llama ACES, ¿no? Academy Color Encoding System, ACES, ¿no? Son los cuatro temas que vamos a investigar para la semana que entra, porque son los que nos explican cómo se corrigen estos problemas en nuestras imágenes, ¿no? Ok, bueno. Entonces, como verán, pues ese sí es un problema que debía atacarse, y por eso es que se inventaron estas opciones de color management. Bueno, ese tema es tan importante que pues se le han dedicado un montón de artículos, de cursos, de, de soluciones a este problema, y es uno de los problemas más antiguos y más incómodos o más controversiales de las imágenes digitales que hacemos nosotros, no nada más nosotros, sino como les digo también afecta a Photoshop, por lo que les digo que también que también se necesita aplicar esa gama de colores, los colores que aplican a todas las imágenes digitales, cualquiera que sea su fuente. Pero digamos en ese sentido, Photoshop, ese tipo de programas que se dedican a hacer imágenes 2D, como que ya tienen ese problema más medido, y como que no necesitan hacer mucho alboroto al respecto. Para nosotros sí es un problema por lo que ya hemos mencionado, de que nosotros estamos recibiendo imágenes que pueden o no estar ya corregidas, y sacamos imágenes que pues suponemos que deberían estar corregidas, pero puede ser que no, y entonces el siguiente proceso, que sería composición, pues es otra vez llevarlo a un programa 2D. Entonces es por eso que para nosotros es algo muy importante, muy conocido. Y precisamente programas o motores de render como Arnold se han dedicado específicamente a controlar ese problema para que no llegue hasta nosotros, que ese problema se resuelva antes de que nos llegue, y que tú nada más tengas que o presionar un botón si acaso, o ya está presionado desde que tú abres Maya, ¿no? Y solamente cuando encontraras una excepción, entonces ahí sí ya tienes que hacer un cambio, ¿no? Entonces, esta es la forma como se ven esos cambios de colores. Como les digo yo, cuando nosotros no tenemos aplicado color management, cuando no estamos aplicando un estilo de trabajo que se llama workflow lineal, ¿ah? Cuando no tenemos un workflow lineal, esto es lo que pasa, que la diferencia entre los tonos oscuros y los brillantes es, o mejor dicho, entre los diferentes tonos oscuros y entre los diferentes tonos brillantes, es casi inexistente. Se empiezan a colapsar juntos. Mientras que en una imagen que tiene workflow lineal, tenemos varios tonos diferentes de grises antes de llegar al negro, y varios tonos de grises casi blancos antes de llegar al blanco. Así lo ven aquí, como todo esto
combinan un solo color blanco, mientras que aquí vemos que deberían ser varios tonos de blanco, ¿no? Ok, ¿qué pasa con los colores? Los colores también, fíjense cuántos gradientes tenemos aquí, cuántos tonos diferentes de rojos grisáceos tenemos antes de llegar a este punto rojo medio blanquito. Acá todo eso se combina en un solo color, ¿ah? Y nada más tenemos aquí una breve indicación de que aquí hay un tono más claro y todos estos colores se juntaron hasta acá. Fíjense, todos estos tonos de grises que hay aquí, bueno, de rojos grisáceos, aquí se combinaron en un solo tono rojo muy saturado y todo lo demás se combinó aquí, ¿no? Entonces los resultados aquí, vean cuántos tonos tenemos en esta manzana, mientras que en esta va del blanco al negro muy rápidamente, y en esta pues se quema mucho este color. Bueno, que de hecho no es muy diferente, pero acá, como veremos, aquí tenemos muchos tonos diferentes de verde, y aquí todos se vuelven muy saturados. Y este de acá, fíjense todos estos tonos de aquí, fíjense esta línea como se ve muy marcada, mientras que aquí, bueno, se ve marcada, pero realmente no tanto. Entonces esa es la diferencia entre las imágenes que tienen workflow lineal o que tienen color management y las que no. Ahora, ¿se acuerdan de los temas de los que platiqué para sus compañeros que iban a investigar linear workflow, que iban a investigar color management, que iban a investigar OSIO y ACES? Ok, bueno. Entonces, Linear Workflow es la solución que se le dio hace varios años a este problema para, para darle más tonos entre los más valores de color entre los negros y los blancos. Pero entonces, conforme va avanzando la tecnología, otros científicos se dan cuenta de que hay otra variante de ese problema que se llama espacios de color. Entonces vamos a, permítanme quitarme de aquí para poder mostrarles este tema de espacios de color. Los espacios de color, vamos a ver, por aquí ya tenía yo una imagen preparada. Pues era precisamente en esta misma lámina que ya estábamos viendo de el trabajo ACES o de la forma de trabajo del workflow ACES. Y vamos a ver aquí abajo, esta es de lo que les quiero mostrar, los espacios de color que existen. Entonces, fíjense, esto se ve muy chistoso. Estas, estos, estos colores que tenemos aquí representan los colores que la mayoría de las personas podemos ver. Y algo que se me hizo muy chistoso al ver esta imagen es que hay muchos rojos, sí, pero azules casi no hay. ¿Sí se fijan? O sea, realmente no hay tantos colores azules que nosotros podamos distinguir unos de otros, los seres humanos, a menos no la mayoría de nosotros. Colores amarillos también realmente no hay gran cosa. Aquí tenemos el color blanco. Pero fíjense cuántos colores verdes hay. Hay un montón de tonos verdes, ¿no? Eso es algo que si ustedes estudian, ¿cómo se llama ese tema? Se llama, me parece, antropología del arte, me parece. Eh, a mí me tocó verlo en la universidad, este tema, me parece que se llamaba antropología del arte, que era un subtema de historia del arte. Y fíjense que eh, mi hermano, quien había estudiado una carrera similar, él estudió en artes gráficas. Él ya me había dicho, él ya me había advertido sobre este tema, y de hecho cuando yo vi este tema y que tenía que hacer un ensayo al respecto, fui a mi hermano para que me recomendara bibliografía, y entre lo que me comentó me dijo que me habló acerca de la representación de los colores en las diferentes culturas, y me dijo que hay colores que ciertas culturas simplemente no representan porque se les hace difícil ver el color. Y me dijo que los seres humanos en general hay colores que, que se nos presta mucho ver, y todos ellos eran los colores verdes.
Él ya me había dicho eso antes de ver yo esta gráfica. Y entonces cuando la veo dije, ah, claro, me acuerdo de que él en algún momento me dijo eso. Déjenme me quito ahora para que puedan ver algo más que les quiero explicar. Entonces, estos son los espacios de color y van a decir, bueno, pues todos se ven igual. Pues sí, aparentemente, pero si nos acercamos un poquitito más, vamos a ver que si estos son los tonos que todos podemos ver, desde este verde hasta este rojo y hasta este morado, los espacios que representan que alcanzan a representar nuestros programas 3D eh, se limitan a estos, ¿no? A este punto y este punto dentro de esta escama de colores. ¿Okay? Entonces, o favorecen más los colores que están dentro de ese triángulo. Entonces, como verán, este espacio de color que se llama ACES 20651 representa todos los colores que existen, todos, pero llega un punto en el que los algoritmos de representación van a hacer que se salga de este punto y entonces todo lo que pasa desde aquí hasta acá arriba en estos puntos va a haber un clamp o un punto en el que todos los colores se colapsan en este solo color, ¿no? Para acá también en los azules tenemos que, si nosotros tratamos de representar gradientes de colores verdes y azules que se pasan de estos colores, pues este espacio de color sí sería capaz de representarlos en teoría, pero todos se colapsarían a un solo color. Otros prefieren tener el acercamiento en el que prefieren no tener muchos colores inexistentes, pero por lo mismo, pues pierden algunos de los colores que sí existen. Este otro pierde muchos tonos, pero es más como parejito en todos los sentidos, y entonces así cada espacio de color define cuáles son los colores que mejor va a representar dentro de su algoritmo de cálculo de colores. ¿Ah? Bueno, ¿por qué no todos los? ¿Por qué no hay un algoritmo que pueda representar todos los colores? Pues como ya hemos dicho, depende mucho de las capacidades de los monitores. Es decir, que estos espacios de trabajo no es que digan, ah, pues yo nada más quiero representar estos y pues ahí hazle como quieras, ¿no? No, sino es que por los algoritmos que ellos pueden utilizar en los monitores que nosotros usamos para ver, pues podemos ver o unos colores u otros, pero no se pueden todos. Ajá. Hay monitores que sí pueden hacerlo. De hecho, se supone que sí hay monitores que pueden hacerlo, que les llaman True Color. Y los monitores True Color no deberían tener este problema. El único problema está en que son muy caros para nuestros estándares de hoy en día. Al punto en que hay unos que ahora ya son más baratos. Bueno, un valor estándar parece, un costo estándar para este tipo de monitores sería de 50,000 pesos. Los hay de 100,000 pesos, definitivamente sí me tocó verlos y codiciarlos un poco, realmente no gran cosa, eh, pero ya cada vez se hacen monitores de True Color más baratos y posiblemente ya los puedan encontrar desde 20,000 pesos. Entonces es por eso que no todo el mundo trabajamos con un espacio de color verdadero, sino que trabajamos con espacios de color como estos que tenemos aquí de ACES o Rec 709 o estos de DCI-P3, ¿no? Entonces esa es la razón, ¿no? Ok, bueno. Pues dicho todo este breviario fue para decirles que eh, cuando queremos representar los colores en los monitores, podemos ver una cosa o podemos ver otra. Ambas son representaciones, digamos, falsas de la realidad, pero hay una que es más como aceptada por la mayoría de los expertos y ese es el formato ACES. Ajá. Bueno, no es el único, pero es digamos el más referenciado, que es un espacio de color. ¿Ok? Entonces, y para activarlo, primero tenemos que activar Color Management. ¿Ok? Entonces ya estamos regresando como a la pregunta del principio. ¿Por qué no podíamos representar nuestros colores como nosotros queremos verlos
aquí en esta imagen y por qué en vez de esto nosotros tenemos como render una cosa que se ve como esto más oscuro, bueno, pues es porque no tenemos un espacio de color. Entonces, lo que nuestro monitor está representando es solamente la forma en como nosotros decimos que deben ser los blancos y negros. Estamos diciendo o todo es muy negro o todo es muy blanco. Y entonces por eso tenemos imágenes como estas donde o todo es muy negro, ajá, o todo es muy brillante. Pero una vez que nosotros le ponemos espacios de color diferentes o que le ponemos tan solo color management, entonces ya podemos ver imágenes que tienen una riqueza de colores más grande, así como esa.